Hola, buenas tardes. Primero que nada, bueno, muchas gracias por la introducción y gracias a todos los que están participando aquí, organizando este evento y pues por supuesto que gracias por la invitación. Es un gusto poder estar participando aquí el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Ok, muy bien, ahí estamos, ahí ya la ven. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar platicando un poco sobre la osteoporosis y el papel que juega la osteoporosis en pacientes con lesión medular espinal. Ahí vamos. Doy 30 segundos para que respondan a esta pregunta. Ustedes me dan tiempo, ¿verdad? Sí, ya estamos. Muy bien. Ok, ¿continuamos? Sí, sí. Bien. Bueno, pues después de esa pregunta vamos a empezar entonces ahora sí con el tema. Em, Les presento pues mis conflictos de interés. Y este es les presento aquí muy resumidamente, vamos a ir paso por paso, pero vamos a ir entrando en estos temas y vamos a empezar por hablar un poco sobre la epidemiología de estas dos patologías. Pues bueno, primero que nada, la osteoporosis, como definición, es una enfermedad sistémica, metabólica y multifactorial. Este es un punto muy importante a considerar, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, y que se caracteriza por una masa ósea baja y con deterioro y diferentes alteraciones en la conformación de la microarquitectura del hueso, y que esta conformación alterada le da una vulnerabilidad a presentar una fractura. Entonces, este incremento de fracturas del riesgo de fracturas es lo que caracteriza a esta patología y por eso que genera tantas dificultades en cuanto a consecuencias sociales, familiares, económicas y por supuesto afectando la calidad de vida no nada más del paciente, sino la gente o los familiares o personal de salud incluso que están alrededor de este tipo de patologías. Por otro lado, bueno, la lesión medular es una patología que tiene un muy amplio espectro de digamos, condiciones o discapacidad, vamos a decirlo así, según el cuadro que estén presentando. Característicamente, podemos hablar de una forma, digamos, como bimodal. Uno es la lesión medular que ocurre en pacientes jóvenes, que característicamente se asocia a caídas, o sea, como etiológicamente, a accidentes automovilísticos, a heridas por proyectil arma de fuego o heridas por bala, a actividades deportivas, accidentes y iatrogénicas también. Y el otro, digamos, el otro tipo característico de pacientes son adultos mayores en los que vemos esto asociado, digamos, a traumas menores y también a caídas. Entonces, cuando estas dos tendencias epidemiológicas se unen, fíjense bien lo que vemos aquí un poco. Estos son datos de Estados Unidos. Tenemos que la lesión medular tuvo en el lapso del 1996 a 2012 mostró un incremento del 30% en cuanto a la prevalencia y en el año 2016, por ejemplo, se reportó una incidencia de 54 casos en 1 millón. O sea, en un año hubieron 17,000 nuevos casos. Por otro lado, la osteoporosis en este mismo país tiene una prevalencia de 10 millones y
aparte, o sea, es osteoporosis y aparte existen 34 millones de personas que tienen riesgo de padecer osteoporosis, encontrándose desde el punto de vista densitométrico en osteopenia como diagnóstico densitométrico. Entonces, cuando estas dos tendencias epidemiológicas se unen, una de las cosas que sucede es precisamente que en pacientes que tienen lesión medular completa, en el primer año van a desarrollar el 50% de estos pacientes el diagnóstico o un estado de óseo de osteoporosis. A largo plazo, se va incrementando esta prevalencia de osteoporosis en pacientes con lesión medular, característicamente en pacientes que tienen más años de diagnóstico, la prevalencia va incrementando y alrededor de 3 a 5 años de diagnóstico de lesión medular podemos encontrar hasta 80 o incluso se han reportado porcentajes mayores de prevalencia de osteoporosis en esta población. Y también se ha reportado con bases con datos epidemiológicos que más del 50% de estos pacientes van a presentar en algún momento después de la lesión al menos una fractura por fragilidad o también considerada de bajo impacto. Entonces, vamos a hablar entonces un poco de qué es lo que sucede aquí con el remodelado óseo. Entonces, les presento aquí el pico de masa ósea. El pico de masa ósea nos habla de el balance de remodelado óseo que se va teniendo a lo largo de la vida. Y entonces, en los primeros 20 años de vida, 25 años, tenemos un incremento constante con un remodelado, digamos, hacia un balance positivo. A partir de los 25 años es más o menos cuando se alcanza el pico de masa ósea, tanto en hombres como en mujeres. Se logra o se mantiene una meseta, un balance, el remodelado regular, digamos, hasta los 40, 45 años y a partir de ahí viene un descenso que en mujeres está característicamente más pronunciado por la disminución tan importante de estrógenos, pues asociado a un déficit tan importante de la masa ósea. Entonces, ¿qué pasa con este pico de masa ósea? Bueno, pues si tenemos un pico de masa ósea que es inadecuado y además nos encontramos ante alguna condición en la cual la tasa de pérdida ósea está incrementada, o sea, está acelerada esta pérdida ósea, como lo es la lesión medular espinal, entonces tenemos una resistencia del hueso alterada y obviamente disminuida. Si aunado a esto tenemos pérdida de masa muscular o pérdida de fuerza y o alguna alteración en la función, que nos predispone a un riesgo más alto de presentar una caída, tenemos entonces que ante esa caída, si existe una fuerza o un impacto que excede la resistencia del hueso, pues estamos directamente ya encontrándonos frente a una fractura. Existen otros factores de riesgo que pueden ser algunos modificables y otros no modificables, como son la edad, las características genéticas, que en nuestro proceso es tan importante, las características de la dieta, no nada más la dieta actual, sino la que se ha venido presentando a lo largo de la vida, características del estilo de vida que tienen que ver, entre otras cosas, con algunos hábitos de consumo de alcohol, consumo de tabaco, sedentarismo o actividad física, características hormonales, la exposición a estrógenos. Entre más años tengamos de exposición a estrógenos, tenemos de algún modo mayor posibilidad de tener una meseta de pico de masa ósea más prolongada, algunas comorbilidades, algunos fármacos bien conocidos, el uso de esteroides de forma crónica puede predisponer a una osteoporosis, también, por ejemplo, medicamentos como anticonvulsivantes, inhibidores de la bomba de protones, que se han ido cada vez más identificando la asociación que tienen a la alteración de la resistencia ósea y a la presentación de fracturas. Además tenemos que si tenemos un hueso con una calidad ósea disminuida, y ahorita hablaremos de calidad y cantidad y cuál es la diferencia entre estos conceptos, se altera la microarquitectura y pues por supuesto favorece un microdaño que nos predispone también a una fractura por fragilidad. Ok, entonces la macroarquitectura del hueso nos estamos refiriendo o hablamos de las características de longitud de un hueso, características geométricas en términos también de angulaciones o incluso rotaciones que puede tener un hueso o un tejido óseo alrededor de un eje, que van a estar caracterizadas principalmente por factores genéticos, pero que también responden a impactos mecánicos a lo largo de la vida y que le van dando al hueso esta capacidad de poder resistir tensiones, compresiones o incluso torsiones y resistir una fractura. No nada más desde el punto de vista de la macroarquitectura, sino también desde el punto de vista de microarquitectura. Sabemos que tenemos
dos tipos de hueso, podemos dividirlo a grandes rasgos así, que es el hueso cortical y el hueso trabecular. Y en el hueso cortical particularmente, el grosor y la porosidad del hueso cortical con respecto característicamente al hueso trabecular, también le va a dar al hueso características de poder resistir o no un impacto que sea mayor a su resistencia. Tenemos entonces que la proporción de hueso trabecular y hueso cortical va a variar según el hueso del cual estemos hablando y característicamente hablando de los huesos que más frecuentemente presentan fractura, observen cómo a nivel vertebral tenemos una relación trabécula, o sea, hueso trabecular y hueso cortical de 75 a 25, comparado con cabeza femoral, que es de 50 a 50, comparado con diáfisis radio, que es 95, digamos, relación como 95% de hueso trabecular con 5% de hueso cortical. Entonces, en esta imagen que tenemos aquí un hueso diaficiario con un corte transversal, podemos ver en una microarquitectura, en una, perdón, en un acercamiento a través de microarquitectura por electrones, y vemos en el centro de estas osteonas, que es como la unidad funcional del hueso, que está formado por estas capas concéntricas contiguas de hueso compacto, que le dan al hueso cortical esta posición o esta distribución que podemos ver aquí, y observamos cómo en los canales de Havers, que se encuentran en medio de las osteonas, permite una comunicación a lo largo de todo el eje longitudinal de este hueso. Particularmente si hablamos del hueso diaficiario, los canales de Havers respetan ese mismo eje de carga, que es el eje que va a recibir la fuerza tensil. Entonces, y si nos vamos todavía a un zoom mayor, microscopía electrónica, perdón, era lo que les quería decir, se me dio la palabra. Si nos damos en estas microscopías electrónicas a un eje todavía, a un zoom mayor, podemos ver en esta última imagen que les presento abajo a la derecha de la diapositiva, un osteocito, que es característicamente como la célula clave para recibir o censar estas fuerzas tensiles. Entonces, todo esto que les estoy platicando de algún modo nos va dando elementos para poder hablar de que la resistencia ósea está formada por dos grandes componentes o dos características más bien, que son las características que le confieren la mineralización, la cantidad de minerales, que es lo que medimos a través de la densitometría ósea, y que esto representa alrededor del 70% de la resistencia. Y por otro lado, la calidad. La calidad está dada por todas estas características microarquitectónicas y microestructurales que con respecto a la distribución y a las características de las trabéculas, al grosor, a la composición, a la conformación, a las conexiones trabeculares que hay, podemos entonces ir hablando no nada más de cantidad, sino de un concepto que es distinto, pero que juntos, representando la calidad del 30%, le dan al hueso la resistencia ósea. Entonces, para hablar o poder entender cómo es que el impacto del hueso, el impacto de una carga en el hueso se traduce a cambios o deformaciones en el tejido, pues tenemos desde ya hace algunas décadas lo descrito por Frost, que se basa, entre otras cosas, entre mecanismos que tienen que ver o descritos desde Galileo y posteriormente también descritos por Wolf, que ustedes los deben conocer, pero que particularmente lo que Frost hace es describir algo a lo que nombra mecanostato, y que es cómo es la forma de traducir, la mecanotransducción, traducir estas cargas mecánicas a cambios en el remodelado óseo. Entonces tenemos en esta imagen del lado derecho, fíjense cómo tenemos aquí cargas altas, y del lado izquierdo tenemos cargas de menor impacto o cargas bajas. Vámonos del lado derecho primero. Las cargas o impactos altos en el hueso generan deformaciones tisulares que, censadas por el osteocito, activan a través de la vía de la esclerostina y de la WNT y de las beta-cateninas, activan la vía de los osteoclastos y pues esto, de los osteoblastos, disculpen, y esto pues favorece la formación de hueso. Por otro lado, si tuviéramos o nos encontramos ante la presencia de cargas menores o que generan deformidades o deformaciones tisulares bajas, lo que va a censar el osteocito ante estas cargas es, o lo va a traducir hacia una
vía de activación, que es a través del rank ligando, y a través de esta vía activa los osteoclastos y favorece que las lining cells, o en español se conocen como células de revestimiento, que son como estos osteoblastos inactivos que están planos en la superficie del hueso, se separen, permitan descubrir a la superficie del hueso, y al momento de descubrirla llegan los osteoclastos a hacer su función, que es la función de resorción. Entonces, a través de estas dos vías y estos balances podemos ir manteniendo o viendo cómo se modifica a lo largo de la vida esta remodelación o el balance positivo o negativo de la remodelación ósea. Entre las fuerzas que tenemos que impactan al hueso se han descrito de muchas formas distintas, pero creo que esta es una forma muy interesante de poder incluso asociarlo con la lesión medular, que es el tema que nos compete hoy, que es las fuerzas de reacción a piso y las fuerzas de reacción articular. Entonces, el viaje, de algún modo dicho, del impacto que llega a un hueso y que viaja a lo largo de todo el eje longitudinal de un hueso, si habláramos particularmente de huesos diaficiarios, va a viajar a lo largo de todo el eje generando estas fuerzas de reacción a piso y que a través de teorías como el mecanostato de Frost, pues van a generar estos cambios a nivel tisular. Y por otro lado tenemos las fuerzas de reacción articular, que como lo pueden ver en esta imagen, se caracterizan por las tracciones que generan los tejidos blandos, particularmente o principalmente musculares y tendinosos, en zonas de inserción, que esto, bueno, también ha favorecido, y esto, por ejemplo, es muy conocido que, por ejemplo, en tenistas o en deportes de raqueta tienen característicamente mucho más, que son deportes donde uno no tiene estas fuerzas de reacción a piso, pero sí tiene muchas fuerzas de reacción articular, y ahí está muy bien descrito que tienen muchísimo mayor densidad mineral ósea en el lado que utilizan como dominante. Entonces, y esto habla de las fuerzas de reacción articular y el impacto que tienen en la densidad mineral ósea. Característicamente en los pacientes con lesión medular son las primeras 2 semanas en el periodo de mayor aceleración de pérdida de densidad mineral ósea. Entonces, y está parcialmente asociado a los cambios mecánicos, pero también a cambios neurológicos. Continuando ahorita con esta vía de la remodelación ósea, se ha descrito en pacientes con lesión medular que la esclerostina, y esto tiene menos de 10 años, que se ha reconocido de forma importante la esclerostina como no nada más como una componente de activación de la resorción ósea, sino que se ha descrito de forma muy importante en pacientes que presentan discapacidad asociada a inmovilidad, particularmente, por ejemplo, en pacientes con evento vascular cerebral, pero también en pacientes con lesión medular, característicamente en la fase aguda. Entonces, al encontrar estos niveles de esclerostina elevados en la fase aguda, asociados característicamente a esta pérdida de en las primeras 2 semanas acelerada de hueso, y cómo se observa que a lo largo de la evolución de estos pacientes y en las fases crónicas van disminuyendo, pues es que podemos ir encontrando algunas de las causas de esta asociación de osteoporosis en estos pacientes. En la fase aguda y crónica también se ha descrito de forma muy importante la deficiencia de vitamina D, tanto en fase aguda como en fase crónica. Sin embargo, el déficit de vitamina D no está claramente asociado aún a la incidencia de fracturas. Por otro lado, tenemos que entre los pacientes con lesión medular, los déficits o la deficiencia de vitamina D, estamos hablando de niveles de vitamina D25 OH en suero por debajo de 20, esto sería deficiencia, se ha reportado entre el 30 a 90% de los pacientes. Entonces, son realmente pues, porcentajes muy importantes que vale la pena pues, no nada más considerarlos, sino también tomarlos en cuenta desde el punto de vista de la fisiopatología de la osteoporosis en pacientes con lesión medular. Por otro lado, en la fase aguda, característicamente se reportan niveles bajos de paratormona, y esto es secundario a esta resorción incrementada, genera una hipercalcemia, y la hipercalcemia provoca que los niveles de paratormona desciendan de forma consecuente. ¿Qué pasa después de estas primeras 2 semanas con estos cambios que les comento? Pues lo que sucede es que a lo largo del tiempo, lo que por arriba del nivel de la lesión se va normalizando la remodelación, esto está muy bien descrito, pero por debajo del nivel de la lesión se mantiene una disminución de la densidad mineral ósea con una tasa de 4% por mes. Doctora Andrea, disculpe, le quedan 5 minutos. Ok. En cuanto a los factores de riesgo para osteoporosis específicos de lesión medular,
Tenemos los factores de riesgo ya conocidos para caídas, que son los intrínsecos y extrínsecos. Los factores de riesgo específicos para lesión medular, vale la pena aquí detenerme para mencionar que característicamente la severidad de la lesión, estamos hablando de lesiones medulares de tipo completas, es aquí donde tenemos mayor presencia de osteoporosis. El nivel de la lesión característicamente en lesiones tetraparésicas, cuando tenemos también un tipo de lesión flácido y cuando tenemos alguna alteración en el estado de salud previo a la lesión. Y además, bueno, no me voy a detener aquí a mencionarlos porque estos ya conocidos, los factores de riesgo para osteoporosis, pues nos van a ir incrementando no nada más el riesgo de caída, sino también la disminución de la resistencia ósea y esto pues incrementa el riesgo de fracturas. Vean aquí cómo a lo largo de, en este estudio, los primeros 10 años después de la lesión, tenemos que las tasas de fractura por paciente, lo que tenemos aquí en gris, incrementan a partir de los 5 años, notablemente con un pico muy importante acelerado por encima de la tasa de pacientes con nuevas fracturas. Este es un dato muy interesante. Y pues sobre todo a 10 años de estudios. Los pacientes en este estudio reportaron que los pacientes con lesión medular tienen una alta incidencia de fracturas después de la lesión y la severidad y el tiempo son los factores de riesgo más importantes. En cuanto a la evaluación, bueno, la historia clínica y la exploración física, es muy importante detenernos a evaluar el tiempo y la severidad de la lesión medular, pero también considerar y sospechar que cuando un paciente puede tener algún dato de una lesión de tipo, pues una fractura, perdón, y buscarla intencionadamente porque pues en muchos casos puede pasar desapercibida y a menos de que no hagamos una exploración bien dirigida no la vamos a encontrar. Y en los casos en los que las encontremos hay que hacer una referencia a un especialista adecuado, como son en algunos casos cuando se cuentan con unidades coordinadoras de fracturas que favorecen el tratamiento y el abordaje multidisciplinario. Les muestro aquí el del año pasado. La ISSD es la International Society for Clinical Densitometry. Hace una postura de 4 características a considerar en el uso de la densitometría en pacientes con lesión medular. Y nos salió aquí muy chiquita las letras, pero lo que plantean en el primer caso es, voy a hacer densitometría en pacientes con lesión medular. Está indicado en todos los pacientes, pero que tengan una lesión medular a nivel basal, o sea, recién cercano a la fractura, a la lesión medular y de forma subsecuente. Pero característicamente la densitometría en estos casos está dirigida a fémur proximal total o cadera total, tibia proximal y fémur distal, que son las zonas de mayor riesgo de fracturas en estos pacientes. El segundo statement que hacen es si se puede utilizar DEXA para diagnosticar osteoporosis. Y en adultos con lesión medular, en estos 3 sitios se utiliza para diagnóstico de osteoporosis la densitometría, para predecir el riesgo de fracturas en extremidades inferiores y para monitoreo de respuesta al tratamiento. El tercer statement que hacen es cómo se debe utilizar la DEXA para monitorear el tratamiento. Y esto es importante. Después de 12 meses de haber estado recibiendo tratamiento, se deben repetir el estudio en citometría para evaluar los cambios y repetir con intervalos de 1 a 2 años. Y como cuarto determinación, establecen que en relación a los criterios basados en DEXA para hablar de una contraindicación o no de una terapia basada en ejercicios, establecen que no hay ningún umbral de densitometría de densidad mineral ósea establecido por debajo del cual no se debe hacer algún tipo de ejercicio asociado a cargas de peso. Entonces, bueno, la densitometría ya dijimos que estas son las áreas que se tienen que utilizar. Se toman en cuenta los criterios de la OMS que les presento aquí, ya conocidos por ustedes, tanto T-score como Z-score, como lo vemos del lado derecho de la gráfica. Algunas características sobre los laboratorios estándar que son importantes y sobre los biomarcadores, pues todavía hay muchas dudas y hay un debate importante sobre pues cuál es la reproducibilidad de los biomarcadores y cuáles son los que realmente sí van a responder o me pueden evaluar específicamente una respuesta al cambio, a la intervención, etcétera. Entonces, con ellos todavía hay poca especificidad. Dentro de la evaluación es importante no olvidar FRAX como una herramienta para evaluar el riesgo de fractura a 10 años, que nos permite determinar cuando un paciente está en alto riesgo o bajo riesgo, con o sin contar con una densitometría ósea. En cuanto a las actualidades del tratamiento, dentro del tratamiento integral tenemos farmacológico y no farmacológico, y en la toma de decisiones sobre estos tratamientos, de forma rápida es importante considerar la vía de administración, costo-efectividad y la disponibilidad del tratamiento. Tenemos diferentes medicamentos, dentro de los antirresortivos
anabólicos y mixtos, que bueno, hay uno reciente, todavía en algunos países no está presente, digo, no está aprobado, por ahora únicamente está aprobado en Estados Unidos, que es el romosozumab, pero tenemos todos estos otros que se encuentran con mucho mayor disponibilidad y que bueno, no es objeto de esta plática hablar sobre las indicaciones específicas, pero que todos ellos pueden ser utilizables en pacientes con lesión medular. La carga mecánica para favorecer la remodelación ósea se ha descrito característicamente de forma intermitente, ya que cuando es constante favorece un mecanismo de acomodación y pues esto disminuye el efecto. Sobre la vibración de cuerpo entero, pues realmente se han hecho pruebas en muestras o estudios en muestras todavía pequeñas, hablan sobre un potencial muy importante, pero todavía no hay recomendaciones objetivas. Sobre las recomendaciones de suplementación, bueno, esto también se aplica a los pacientes con lesión medular como se aplica a los pacientes con osteoporosis. Y bueno, sobre el medicamento para antiosteoporosis, les muestro aquí, nada más les dejo la referencia para que lo revisen, pero lo que podemos ver aquí es que los diferentes estudios, y es el comentario que quiero hacer sobre esta parte, los diferentes estudios toman diferentes desenlaces como para poder hablar de un cambio o no y de una mejoría en un paciente al que estamos dando algún tipo de tratamiento. Entonces, ¿cuándo estamos hablando de un cambio en la densidad mineral ósea y cuándo deberíamos estar hablando de una disminución en el riesgo de fracturas? En cuanto al seguimiento, es importante en lesión medular determinar el tiempo de la lesión, es de forma muy importante, hacer una densitometría ósea basal, espero que eso sí se lo puedan llevar porque sí está de forma muy importante estudiado y determinado que sí se utilice esto. Llevar una vigilancia estrecha con esos pacientes para identificar una pérdida progresiva del hueso, estar haciendo una revisión constante de los medicamentos y siempre mantener una elevada sospecha de una fractura ante un paciente con lesión medular y buscarla de manera intencionada. Entonces, finalmente, bueno, las metas en el manejo integral es que todos estemos trabajando en equipo y tengamos claro desde el punto de vista de educación hacia dónde queremos llevar y cuáles son los objetivos de hacer este abordaje integral. Y aquí lo único que les quería yo presentar con esta diapositiva es que el abordaje en pacientes con lesión medular en cuanto a digamos, todo lo que abarcamos desde el punto de vista de rehabilitación y manejo integral en estos pacientes es el mismo que llevamos en pacientes que tienen un alto riesgo de fractura, hayan tenido o no una fractura previa, donde abarcan los tratamientos que ya les comenté, farmacológico y no farmacológico, y estar haciendo un seguimiento estrecho para disminuir el riesgo de caídas, modificar los hábitos de vida que sean modificables y de este modo disminuir el riesgo a caídas. Y finalmente, solamente como una reflexión, sobre el tratamiento profiláctico, o sea, dar tratamiento de manera profiláctica a pacientes con lesión medular para evitar osteoporosis, pues aquí todavía no hay digamos, una recomendación clara y con un buen nivel de evidencia. Se habla de que pues no hay realmente mucha información, entre otras cosas porque muchas veces no se identifica la fractura o no se reporta. Entonces, este subreporte nos lleva a considerar que posiblemente estamos ante una situación que pareciera no ser tan importante y de este modo dificulta el desarrollo de proyectos de investigación alrededor de cuál es la mejor forma de hacer un tratamiento, cuál es realmente el desenlace que tendríamos que tomar en cuenta para poder hablar de un medicamento o una intervención no farmacológica que sea efectiva y que en términos de disminuir el riesgo de fractura y no únicamente en cuanto a mejorar o incrementar la densidad mineral ósea. Y bueno, este artículo que les planteo, dicen, bueno, pues realmente no hay evidencia actual para hablar de una prevención, de un tratamiento profiláctico indicado. Y bueno, esta otra autora, Leslie Morse, les contesta a ellos diciendo, bueno, pues en algunos casos sí, pero lo que sucede es más bien falta que haya un registro y un reporte de estos casos en estos pacientes, que los sigamos y demos un tratamiento a largo plazo para poder tener información. Y creo que más bien el énfasis, y con lo que quiero cerrar esta plática, es eso, ¿no? Que es más bien tener claro que estos pacientes sí tienen una pérdida muy importante de densidad mineralosa que se modifica a lo largo de los diferentes años
lo largo de la vida después de la lesión medular, pero que además todos estos factores que participan, si no los identificamos, si no buscamos una probable deficiencia de vitamina D, alteraciones en paratormona, definitivamente hacer una densitometría como una medición basal y poder hacer una anual o a los 2 años para hacer un comparativo, identificar. Si no hacemos esta búsqueda intencionada, no vamos a poder tener esta información para poder posteriormente obtener evidencia que nos permite determinar cuál es el tratamiento más adecuado, y por eso pues siguen tantas controversias en estos pacientes. Finalmente, pues para llevarse a casa les dejo principalmente la segunda, y es evaluar la densidad mineral ósea por densitometría en todos los pacientes con lesión medular, y pues hacer todas las recomendaciones farmacológicas cuando sea el caso y no farmacológicas, y sobre todo encaminarnos mucho a poder registrar a estos pacientes, hacerles un seguimiento a largo plazo donde estemos favoreciendo la carga mecánica sin ponernos en un mayor riesgo, y bueno, considerando que pues, la variabilidad en cuanto a la frecuencia e intensidad de la carga mecánica todavía no es concluyente, pero que sí se habla de un potencial muy importante.